Dios bendiga a todos los oyentes. Saludos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un día donde venimos a darle gracias al Todopoderoso. Hoy expresamos a Dios nuestra lealtad, expresamos al Soberano de los Reyes el grande deseo de continuar en su servicio, en la obediencia a Cristo Jesús como Señor nuestro. El capítulo 5 del Santo Evangelio según San Mateo registra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al relacionarse con todas las multitudes que acudían para aprender de Él, recibir sus consejos, mejorar su calidad de vida y también para recibir sanidad física, emocional y espiritual. El capítulo 5 de San Mateo dice: y viendo la multitud, subió al monte, y vinieron a él sus discípulos, y les enseñaba diciendo: bienaventurados. Y empieza el sermón del monte, el de las bienaventuranzas. Cuando la multitud enfoca a Jesucristo como el Señor de sus vidas, como el Salvador, como la única alternativa de solución inmediata, corren hacia Cristo para escucharle, para adorarle y para aprender de Él sus consejos y cómo enrutar su vida en una ruta de éxito, de libertad, de esperanza, en una ruta de salvación, en la consecución de la armonía, de la familia. Así que estas multitudes pudieron percibir que Cristo es la solución de toda la problemática humana y es el único que puede traer paz, alegría y esperanza a las personas. Amados, en este día maravilloso nos ocuparemos en la palabra del Dios Todopoderoso y les invito a tomar la Biblia en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, el verso 1. Aconteció que estando Jesucristo junto al mar de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír de Dios la palabra. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en el nombre de Jesucristo lanzaré la red. Y habiendo dicho y hecho esto, cerraron gran cantidad de peces y la red no se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en las otras embarcaciones para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesucristo diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Amados, en este capítulo 5 de el Santo Evangelio según San Lucas, desde el verso 1 hasta el verso 8, hallamos dos realidades de la humanidad. Una, en la consecución del pan de cada día, Pedro estaba ocupado, estaba empeñado en conseguir el pan de cada día para su familia. Así que este hombre trabajó toda la noche en alta mar con el propósito de pescar y de alguna manera entrar en el comercio de la pesca y llevar alimento a su casa. La Biblia dice que muy temprano, cuando ellos regresan del mar adentro,
están lavando sus redes para guardarlas e irse a sus casas con sus manos vacías, ellos se encuentran con una panorámica que nunca habían visto, con algo que nunca habían escuchado. Él ve una gran multitud a la orilla del mar y él se acerca. Cuando Cristo lo ve, le dice: ¿me prestas tu barca para predicarle a esta multitud? Sube a la barca de Pedro y predica. Cuando termina, le dice: boga mar adentro, vamos a pescar. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada. Hay una realidad de un sacrificio, de un esfuerzo. Hay una realidad de un empeño, de un trabajo. Así que este hombre ocupa toda la noche su inteligencia, sus fuerzas físicas, emocionales, está diligentemente con sus compañeros en la consecución del pan de cada día. Tenía una familia para alimentar igual que sus compañeros, pero lamentablemente la cruda realidad es: perdieron la noche. Ahora ellos tenían ya el pensamiento de ir a sus casas con las manos vacías, porque no habían logrado nada. Ahora hay otra realidad, y es que ellos se dan a la tarea, al pensamiento, a la acción, decir: será otro día, pues hoy nos fue muy mal. Así que son dos realidades que ellos aceptan como propias, como parte del proceso de la vida, y se van a sus casas con las manos vacías. Cuando ellos llegan a la orilla, tienen una experiencia y una realidad que nunca habían imaginado o experimentado. Cuando Cristo les dice que boguen mar adentro, ahora hay un milagro, no solamente para él, sino para los que le acompañaban en otras embarcaciones. En ese milagro que el apóstol Pedro ve antes de ser apóstol, se da cuenta de el poder de Cristo para ayudar a las personas. Se da cuenta de la empatía perfecta de Cristo, que ama a las personas, que las bendice, las ayuda, les provee para el pan de cada día y que está enterado de las necesidades físico-materiales, emocionales y espirituales de cada uno de los ciudadanos. Así que Cristo se entera de dónde vienen, ya lo sabía. Se enteran de la cruda realidad que perdieron la noche y de la cruda realidad que ellos llegarían a sus casas con las manos vacías. Pero al encontrarse con Cristo en el camino, esa realidad cambió. Ahora ellos no llegarían a sus casas con las manos vacías, no llegarían a sus casas en derrota, en fracaso. Llegarían con una bendición muy grande, con una experiencia sobrenatural, gloriosa. Y ahora hay algo importante aquí, y es que nuestro gran Dios y Salvador, aunque no estemos en el ejercicio del servicio a Dios, todo el planeta, de alguna manera, como dice nuestro Señor Jesucristo, hace que el sol salga para pecadores y justos, hace que el sol salga para buenos y malos, hace que la tierra produzca de fruto para que todos los humanos podamos alimentarnos. Dios no hace acepción de personas y es bueno, es maravilloso y hace que todos podamos sobrevivir. Así que si una persona no le está sirviendo a Dios, no le conoce, no le ama, no le sirve, no le respeta, Dios sigue abriendo su mano para que éste pueda alimentarse, pueda beber, pueda vestir, pueda estar bajo un techo, pueda tener un empleo. Eso se llama la gracia salvadora, la gracia que bendice a las personas aunque no lo merezcan. Así que Pedro, sin conocer a Jesucristo, sin saber quién era él,
ahora es bendecido y ahora tiene una lección, una enseñanza que le dice: ¿cómo sabía que perdimos la noche trabajando? ¿Cómo sabía que íbamos a nuestras casas con las manos vacías? ¿Cómo sabía nuestra necesidad y cómo la suple de una manera tan abundante? Dice que las barcas se hundían de la gran cantidad de pesos, de el peso que tenía. Así que realmente era, podemos decir, mucho peso. Y dice que se hundía. Y en esa tónica y en esa experiencia, Pedro cae a los pies de Cristo y le dice al Señor: apártate de mí, soy un pecador, no soy digno que estés frente a mí, como diciendo, no soy digno de un milagro tan grande, de una misericordia tan desbordada. No soy digno que pienses en mí, que me ayudes de esta manera. Soy muy pecador, soy muy malo, soy una persona muy alejada de lo de Dios. Ahora Pedro tiene una experiencia con el Cristo de la Biblia, con el Cristo que se apersona de todas las crisis de las personas. Él se da cuenta que está frente a Jesucristo, el amante salvador, el amante restaurador, el que abre su mano y ayuda al necesitado, y eso lleva a que su espíritu se humille, su espíritu se rinda delante de Dios, su espíritu se entregue y haya una vida de arrepentimiento y de lealtad. Amados, en la experiencia de la vida, todos los humanos hemos perdido. Hemos ganado, hemos tenido momentos de felicidad, de alegría, de abundancia, de escasez, de enfermedad, de salud, momentos agradables para festejar, momentos desagradables para llorar. Todo esto es la faena de la vida, pero hay algo importante frente a esta cruda realidad, y es que a pesar de lo que hemos perdido, lo que nos han arrebatado de las manos, del corazón, como un marido, una mujer, unos hijos, como un negocio, unas finanzas, un empleo, una propiedad, a pesar de todo eso de la vida, porque la vida da y la vida quita. Pedro pasó toda la noche con sus compañeros pescando, quemaron sus fuerzas, sus iniciativas, sus perspectivas, quedaron en fracaso, en cero. Pero a la orilla del mar le estaba esperando Jesucristo. Quiero decirle en esta hora, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo espera por usted para apersonarse de sus necesidades. Porque la vida golpea muy duro. En la vida hay cosas incomprensibles. Porque haciendo cuentas y sentándonos a sacar conclusiones decimos, ¿pero qué pasó aquí? Pero en mí no hubo maldad, en mí hubo servicio, lealtad, en mí hubo sacrificio hacia ese marido, hacia esa mujer, a esos hijos, a esas personas. ¿Por qué me pagan así? Jamás lo comprenderemos. La vida nunca será diferente. La vida da y la vida quita. Por eso es importante refugiarnos en Jesucristo, porque nadie nos puede devolver lo perdido. Nadie nos puede recompensar por el sacrificio hecho, ni la mujer, ni el marido, ni los hijos, ni los padres, ni la familia, ni los amigos. Nadie nos puede recompensar todo lo que hacemos en el día a día. Solo Jesucristo evalúa, solo Jesucristo paga, bendice a las personas. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 12 que pongamos los ojos en Jesucristo, que Él es el que puede generar en nosotros fe poderosa y arrolladora. Puede ayudarnos a que nuestra fe tenga resultados. Note lo que dice Pedro: toda la noche hemos estado pescando y fracasamos, pero en el nombre de Jesucristo lanzaré la red al mar. Y cuando la cerró, no fue capaz con ella. Necesitó ayuda de otros hombres.
Solo con decir esa palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lanzaré la red. Amados, nosotros necesitamos invocar a Jesucristo como el único Dios, Señor de nuestras vidas, como el único proveedor, ayudador. Déjeme decirle algo, quizás usted no ha escuchado esto, pero es bueno que usted lo escuche y lo anote allá en lo más adentro de su cabeza, de su corazón. Jesucristo es la voz de los que no tienen voz. Jesucristo es el que hace justicia a los que han sufrido una falta, una traición, una pérdida, un fracaso. Jesucristo es el único que puede hacer que nuestro trabajo no haya sido en vano. Jesucristo es el único que nos puede ayudar en el ejercicio del bien, de la obediencia y de la lealtad. Y el apóstol Pedro, cuando ve el milagro, se rinde a los pies de Jesucristo con una voz fuerte, un clamor del alma: apártate de mí, Señor, no soy digno de ti, de tanto amor, de tanta bendición, de tanta compañía. No soy digno de un milagro tan extraordinario. Toda la vida pescando en este mar y nunca había tenido una pesca como esta. Señor mío, soy demasiado malo para ser bendecido por usted. Amados, llegó la hora de invocar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el único Dios que nos ama, que nos perdona, que nos rescata, que nos bendice. No pongamos la mirada en los hombres, en las instituciones, en las iglesias, en los ministros. No. Pongamos las miradas en Jesucristo, que es el Señor de gloria y de majestad. El consejo es: pongan los ojos en Jesucristo. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo soy la puerta y el que por mí entrare, yo le daré descanso. Eso es lo que necesitamos hoy. En todo lo que hacemos, el trabajo, el estudio, la relación de pareja, de familia, Jesucristo debe estar ahí como mi Señor. Debo estar frente a Cristo como un servidor que se ha santificado, que ha pedido perdón, que se ha reconciliado con Dios, que ha abandonado toda especie de maldad, que se ha rendido sin reserva a Cristo y le ha dicho: Dios, déjame servirte como un hijo obediente, déjame verte todos los días de mi vida, déjame amarte, déjame hacer tu voluntad perfecta, déjame hacer tu voluntad maravillosa, gloriosa. Amados que me escuchan, es importante invocar a Jesucristo. Aquí hay una actitud de reconocimiento, hay una actitud de arrepentimiento, de obediencia y de lealtad. Pedro no conocía a Dios, su palabra, sus mandamientos, su bendición. Él no sabía de esto, no lo entendía. Pero ahora se vuelve a Dios. Y a partir de ese momento se convierte en el gran apóstol San Pedro, que tanto hablamos de él, porque se hizo famoso para hacer milagros, sanidades, para salvar multitudes, para escribir libros. Se hizo famoso para extender el reino de Dios, y él está ahora en la gloria eterna con Cristo, porque Cristo les dijo: ustedes que han estado conmigo desde el principio, que han sufrido persecuciones, necesidades, problemas, ustedes, yo les daré que se sienten conmigo en 12 tronos para juzgar las naciones. Ustedes vivirán conmigo en la gloria eterna. Así que ellos alcanzaron esta salvación, como María, la madre de Cristo, y todas las otras mujeres que estuvieron en esa lealtad y en esa obediencia a Cristo, hoy gozan de una eternidad, de una salvación gloriosa. Amados, en el primer libro de la Biblia, Génesis, nosotros hallamos al padre Abraham expresando las mismas palabras del apóstol Pedro. En el capítulo número 18 de este libro, Abraham está diciendo en el verso 27: he aquí ahora que he comenzado a hablar con el Dios Salvador.
aunque soy polvo y aunque soy ceniza. ¿Cómo es posible que yo pueda hablar con el Creador, con el dueño de la vida, con el Todopoderoso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo esto se puede dar? Abraham dice, yo soy polvo, yo soy ceniza. Y en este capítulo 18-27 del primer libro de la Biblia dice, ¿y cómo puede hablar el polvo y la ceniza con el Dios Todopoderoso? ¿Y cómo puedo recibir de Dios tanta información? ¿Cómo puedo recibir dirección de Dios para el resto de mi vida y el resto de toda mi familia? Es demasiado maravilloso, Señor, que usted se dirija a nosotros, que le importemos, que le importe nuestro presente y el futuro y el de nuestra familia. O sea, ¿cómo es posible esto? Entonces, a partir de ese momento, Abraham se convierte, dice la Biblia, en el amigo de Dios. Usted sabe que los amigos no compran nada, no hacen nada, no van a ningún lugar, no toman ninguna determinación. Aún lo más íntimo, secreto de la pareja, de los hijos, de la familia, se lo cuentan a sus amigos más cercanos o amigos íntimos o al círculo pertinente. En este caso, Abraham no hacía nada, no iba a ningún lugar, no tomaba ninguna decisión. Él no se dejaba llevar por los sentimientos, por lo que sentía, o él podía ver, o escuchar, o palpar, o degustar. O sea, nada de los sentidos o los sentimientos, nada, ninguna sensación lo manipulaba a Abraham. Él siempre oraba a Dios y le decía, Dios, dígame qué hago frente a esta situación, ya que usted me da la oportunidad, a pesar de ser polvo y ceniza, y usted me habla, me enruta, me ayuda, pues entonces cuente conmigo, usted será mi amigo. Y Dios llama a Abraham mi amigo también. Y Abraham y Dios tuvieron una afinidad perfecta, una comunión de doble vía. Así que Abraham se dirigía a Dios en oración, alabanza, reconocimiento, honra y exaltación. Y Dios le hablaba a Abraham para enrutarlo y para protegerlo y guiarlo en todos los negocios de la vida, aún entre decisiones de mujer a marido, de marido a mujer y de padres e hijos. Dios lo guiaba y le decía qué hacer con los hijos, cómo guiarlos. Dios es poderoso. Dios es glorioso, Dios es hacedor de maravillas, Dios es eterno. Amados, qué bueno que Dios nos mire así, con ojos de compasión y de piedad, con ojos de bondad. Ese es Dios. A veces las circunstancias, cuando lo hemos perdido todo, el amor de nuestra vida, quizás la salud, el negocio, hemos fracasado en muchas áreas. A veces hemos perdido el deseo de continuar la vida y quisiéramos como llamar la muerte y decirle, ¿para qué vivo? Venga por mí, me quiero ir. No importa que estemos a temprana edad o avanzada edad, siempre en nuestra cabeza, en nuestro contexto está la idea, en los momentos más difíciles, pues ¿para qué vivir? Sería bueno como morir, descansaríamos. Saldríamos como de este apuro, de esta condición. Así que la causa de muchos problemas a veces nos da la opción de morir, de escapar, porque es irremediable. La vemos así la vida, como que esto no puede mejorar, esto antes empeora, esto no es bueno, esto es duro, esto es difícil, y así nos vemos cada día como abocados a renunciar mejor a una pareja, a unos hijos, a un trabajo, a un compromiso, a una rutina, decir, no, mejor es como morirnos. Y muchos han optado por quitarse en la vida por esa causa. Ahora viene el efecto y es el deseo de morir, el deseo de no continuar, porque hay vacío, hay tristeza, hay amargura, hay dolor, hay necesidades. Cada día los problemas son mayores y ahí entramos a una situación difícil. Sabe que
Abraham estaba en una condición terrible. Estaba a punto de ver la pérdida de 2 ciudades que serían consumidas por las cenizas. 2 ciudades que serían borradas. Pero allí estaba su hijo de crianza, Lot, a quien él amaba, a quien él le entregó una fortuna muy grande. Abraham hizo rico a Lot, su hijo de crianza, hijo de su hermano, su propia sangre. Y en esa angustia, él ora a Dios. En esa angustia, él pide misericordia a Dios, que le salve su hijo y a su familia. Dios lo hizo así, mandó ángeles y sacó de allí, alados de la mano, a la esposa, a las 2 hijas y a su hijo de crianza, y los sacó al lugar seguro para salvarlos de la ira. Dios escuchó a este hombre. En medio del fracaso, en medio de la pérdida, de las necesidades, es cuando nosotros vemos a Dios. Dios no aparece cuando lo tenemos todo. Abundancia, salud, juventud, donde todo va viento en popa, donde estamos en la cresta de la ola. Dios no aparece ahí porque lo ignoraríamos. Dice, ¿para qué a Dios? ¿Para qué? No veo como una necesidad. De pronto sea como una opción, pero necesitarlo no. Estamos bien, estamos exitosos. Pero cuando lo hemos perdido todo, hasta la razón de vivir, aparece Jesucristo para darnos aliento, para darse a conocer como el amante salvador, el amante protector, el amante ayudador. Es donde aparece y empieza a mejorar nuestra calidad de vida. Es donde aparece y empieza a ayudarnos cuando nadie nos quiso ayudar, cuando nadie nos quiso extender la mano. Aparece Jesucristo para darnos su vida, su amor, su alegría, su paz, su esperanza, para darnos la razón de vivir. Aparece Cristo y nos mejora la calidad de vida. Por eso cada día miles y miles de personas se hacen seguidores de corazón de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque en la peor de las crisis, un cáncer terminal, una enfermedad que amenazó acabar con su vida, Cristo desaparece esa enfermedad. Esa dolencia, recupera el matrimonio, los hijos, la economía, recupera el ambiente, las finanzas. Entonces no podemos decir otra cosa. Jesucristo lo hizo. Mis esperanzas estaban perdidas, no había nada que hacer, todo fue un fracaso, pero llegó Cristo a mi vida y todo cambió, todo fue mejor. No podemos decir la religión llegó a mi vida, ciertas personas llegaron a mi vida. No, Jesucristo llegó a mi vida. Alguien me compartió de Cristo, alguien me instruyó, me enseñó, me guió en una oración, conocí a Cristo y eso fue lo mejor que me haya podido pasar. Amados, lo mejor que le pasó a Pedro fue encontrarse con Cristo. Y hasta ahí llegó el fracaso. Lo mejor que le pasó a Abraham fue encontrarse con el Dios Todopoderoso y ahí llegó sus angustias. Empezó una nueva vida, una vida de esperanza, una vida de gozo, de alegría. En el capítulo 42 del libro de Job, el santo Job nos comparte algo acá en el 42. Y dice el verso número 6. Por tanto, aborrezco mi actitud. Me arrepiento en polvo y ceniza. Tremendo. Job se da cuenta que hay actitudes en él. Palabras, pensamientos, sentires, comportamientos que son aborrecibles de ciertas personas y delante de Dios. Job tiene una actitud de arrepentimiento porque él en su necesidad se acerca a Dios. En una de las peores crisis económicas, Job jamás pensó que él viviría eso. Sabe que la vida nos da sorpresas y decimos, pero ¿cuándo yo me imaginé o cuándo pasó por mi cabeza que me sucederían estas cosas? A veces la vida es tan dura y hace tanta presión, tanta fricción en nosotros que decimos, pero ¿por qué tengo que pasar por aquí? Entonces Job, cuando se halla en esa situación,
Dice el capítulo 42, verso 1, respondió Job a Dios y dijo, conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tremendo. Dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, yo no sabía que Dios era tan real, tan personal. Yo no sabía que Dios estaba tan cerca de nosotros. Porque en la crisis Job dijo, si yo supiera dónde encontrar a Dios, yo iría hasta su silla, hablaría con Él, expondría delante de Él mi queja, mi condición. Yo sé que Él razonaría conmigo, yo con Él nos entenderíamos. Yo quisiera hablar con Dios en un diálogo fluido. Entonces Dios lo llama y le dice, Job, aquí estoy, ¿qué quieres? Y le habla y hay un diálogo abierto. Entonces ahora Dios le pregunta respecto a todo lo que él sentía, pensaba y hablaba. Él dijo, Job, tú esto, aquello, tú has dicho y tú has dicho y tú has dicho. Job dijo, ¿y cómo lo sabe? Entonces se da cuenta, dice, conozco que todo lo puedes y que no hay un pensamiento bueno ni malo que usted no conozca. No hay nada que se le escape de sus manos. Este pensamiento es demasiado maravilloso para mí. Demasiado, demasiado maravilloso. Ahora yo aborrezco mi actitud y me arrepiento y me tiro en el polvo, me revuelco en la ceniza, porque hay cosas odiosas en mí, en mi carácter, en mi genio, en mis actitudes, en mi comportamiento. Hay cosas demasiado malas en mi vida y me arrepiento. Y se revolcó en la ceniza y en el polvo y le pidió perdón a Dios. Y el 42:10 de Job dice, y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por él y por sus amigos, y aumentó el doble de lo que había tenido antes. ¿Se da cuenta usted? Que cambiar nuestra situación está a la vuelta de la esquina. Cambiar nuestra enfermedad, ruina, miseria, escasez, soledad, tristeza, amargura, dolor. O sea, cambiar todo ese panorama tan oscuro, tan indeseable, tan difícil, solamente está a una voz. Aborrezco mi pecado, aborrezco mi comportamiento, mi actitud equivocada, aborrezco cómo trato a los demás, que pienso tan mal de los demás. Eso se va de mi contexto, no más, no más, no viviré más así. Trataré bien a los demás, los amaré, los perdonaré, les ayudaré, les voy a servir con el corazón. Eso es suficiente. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ser una nueva persona, cambiar en todo, integralmente. Entonces dice el verso 10, y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado. Cuando usted ore, como hizo Abraham, como hizo Pedro, como hizo Job, entonces ahí terminará todo el dolor de nuestra vida, toda nuestra tristeza, la faena amarga y triste terminará. Amados que me escuchan, todos los humanos, este servidor, todos, tenemos actitudes odiosas que los demás rechazan. No hay un hombre perfecto, no lo hay. Dice Romanos 3:23, no hay ni siquiera uno, no hay uno siquiera. No hay quien haga lo bueno sin dejar de hacer lo malo. Nosotros tenemos un lado odioso en el temperamento, en el carácter, en las palabras, en la actitud, que la mujer aborrece, que el marido aborrece, que los hijos detestan, que los amigos dicen, tan bella persona, y hacen una suma por ahí de 9 puntos. Dice, es esto, es amable, es humilde, es sencillo, es por aquí, es por allá, pero es que, qué bueno que no tuviera esa actitud. Todos los humanos tenemos ese lado oscuro. Por eso es bueno conocer a Cristo, conocer su santa palabra, porque en este espejo nos vemos esas actitudes odiosas
que reprochan nuestras parejas, nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, cuando lo leemos en la Biblia, lo vemos en el espejo del alma, decimos, voy a sacar esto de mi contexto, de mi hablar, de mi sentir, de mi pensamiento. Voy a sacarlo, voy a ser mejor persona, nueva criatura. Entonces vamos cambiando, vamos mejorando y nos convertimos de una persona indeseable, que nadie nos quiere ver ni escuchar. Nadie quiere vivir con nosotros, trabajar con nosotros. Nos convertiremos en personas irresistibles. Una persona dulce, amante, que todos quisieran hablar con nosotros, negociar con nosotros, compartir, porque nos volvemos irresistibles. Ya tenemos palabras de gracia, buen carácter, buen genio, buen comportamiento, buen servicio. O sea, esa vida pasará. Solo Dios puede hacer eso. Solo la palabra de Dios puede traer esa ciencia, esa conciencia. Solo el Espíritu Santo de Dios bautizándonos, moviéndose en nosotros, solo el Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestro carácter, en nuestro genio, arrojaremos esos resultados. Ningún ser humano tiene la capacidad de lograrlo solo. Es un trabajo del Espíritu Santo a través de esta palabra bendita. Amados que me escuchan, en el capítulo número 73, el verso 22 del libro de los Salmos, hallamos a un hombre llamado Asaf, termina en F, Asaf. Este hombre era un director de la orquesta de la iglesia. La orquesta se componía como de 700 músicos. No era algo sencillo, no era cualquier músico. Era director de la orquesta. Él dirigía a una nación. La iglesia donde él cantaba era el país de Israel. Eran millones de personas que lo escuchaban tocando y cantando. Eran millones de personas que lo veían día tras día levantando su voz, tocando los instrumentos. Todo un país. Desde el más niño de brazos hasta el más anciano levantaban las manos y adoraban a Dios, y él los enrutaba. Él dice, me acuerdo de estas cosas. Cómo derramaba mi alma delante de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Cómo yo conducía al país entero a adorar a Dios. Así que este hombre era un hombre insigne, un hombre conocido, era un personaje, era alguien que tenía mucho poder en el conocimiento de Dios, de la palabra. Tenía mucho poder, sabía adorar a Dios. Sabía hacer llover la bendición de Dios sobre las personas, sobre el país. Él podía tocar el cielo con las alabanzas, con la adoración. Pero es herido. Es golpeado por una situación. Él entra en una estrechez económica, emocional, espiritual. Este músico adorador entra en una crisis emocional, en una crisis económica, espiritual. O sea, entra en un callejón sin salida, entra en una situación tan difícil que él se desalienta. Pierde como el norte, pierde como el objetivo, no sabe a qué puerto se dirige. Da círculos, da giros en un círculo vicioso y se queda ahí. Dice, esto no tiene sentido. No quiero continuar en la vida. Desistió de todo en su cabeza, en su pensamiento. No le encontró razón a la vida. No le encontró. Fue una situación muy difícil para él. Fue muy dura, muy dura. Y en el verso 21 del capítulo 73 de los Salmos dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía como puñaladas. Amados, es que es muy fácil. Los humanos somos tan hipersensibles que a veces sentimos
como puñaladas en el corazón, que nos abren el corazón, nos duele, sangramos por el mal comportamiento de una mujer, de un marido, de unos hijos, de las mejores personas, de los mejores amigos. Sentimos como una puñalada en el corazón, se nos va el aire, como que nos da dificultad de respirar, como que nos hirieron tan duro que no somos capaces como de levantarnos, como de el deseo de continuar. No, dice, ¿para qué la vida ya? ¿Para qué? Me rompieron el corazón. Está abierto, está sangrando, está herido, la puñalada está clavada ahí. No importa hasta dónde hayamos llegado. Las riquezas, la salud, los títulos, la juventud, los logros, no, los éxitos, no importa dónde hayamos llegado. Hay personas así. Hubo alguien que le enterró el puñal, no físico, sino en el sentido práctico del comportamiento de las personas. Dice, sentía como puñaladas en el corazón. Y mi alma se volvió amarga. Nada era dulce para mí. Nada era grato. Nada era agradable. Nada era bueno. Nada era bonito. O sea, ¿para qué vivir? Amados, los humanos somos hipersensibles frente a estas situaciones. Muchas cosas nos hieren, nos hacen daño. Sí, siempre estarán ahí los que entierran el puñal. Siempre estarán ahí los que nos hacen el daño. Nunca nos libraremos de ellos. Porque usted hizo bien, tendrá esas personas ahí. Si hizo mal, con mayor razón. Nunca nos libraremos. Ahora, ¿qué dice el salmista en el verso 22? Y aquí él expresa su comportamiento, su actitud. Mire cómo se encerró en su mundo. El verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Primer punto. Tan torpe era yo que no entendía. Él no era ningún torpe. Era de los hombres más inteligentes del país. Era la mano derecha del rey. Era el hombre que conducía a un país a la alabanza, a la adoración, a hacer descender la lluvia divina sobre un país. Que la gente sentía gozo, alegría, saltaba, la gente tenía felicidad, se abrazaban, adoraban a Dios, lo sentían, lloraban de felicidad delante de Dios. Él era el promotor de esto. ¿Cómo dirigía yo al país entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta? La gente estaba contenta y él dirigía la orquesta. Entonces dice, tan torpe era yo que no entendía. Amados, los problemas de la vida, las necesidades, las circunstancias nos entorpecen. Y no importa los títulos, la inteligencia, las capacidades, la riqueza o la pobreza. O sea, no importa. Los problemas nos llevan a tal punto que actuamos como ciegos, como torpes. Dice, tan torpe era yo que no entendía lo que estaba viviendo. Amados, es que sin la dirección de Dios, sin el consejo de Dios, no entenderemos el por qué y el para qué de la situación que estamos viviendo. Todo lo que nosotros vivimos, lo que nos sucede tiene una razón, tiene un motivo. Habrá una razón, habrá un motivo por el cual lo estamos viviendo. Si hay un efecto hoy, estoy viviendo algo que me ha golpeado, entonces hay una causa. Pero déjeme decirle que hay personas expertas para ir a la causa y cómo solucionar este efecto. ¿Cuántas veces se ha dañado nuestra salud? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos sido intervenidos por médicos, especialistas, por enfermeras? ¿Cuántos medicamentos hemos tomado durante la vida? Pero cuando vamos donde el médico, él nos pregunta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué lo trae a consultar al médico? Lo escucho.
Y el médico escucha. Y mientras vamos hablando, él va sacando o escribiendo un cuadro clínico de nuestra enfermedad. Después de escucharnos, ya él sabe. Porque él pregunta, ¿y cuánto hace que usted sufre este dolor? En su familia hay personas con esta enfermedad. Alguien ha muerto, alguien lo sufre, y empieza a investigar, o sea, la causa, la raíz, de dónde viene esa enfermedad o ese dolor suyo. ¿Esto es hereditario, es de los genes o es un virus? Bueno, él se da cuenta y mientras nos escucha y nos evalúa, va tomando fórmula. Entonces luego receta el medicamento. En 2 o 3 días estamos sanos. Así que él va a la causa de esto que estamos viviendo y luego ataca el efecto de esa causa. Todo lo que nos ocurre tiene una causa. O sea, ¿qué generó esto? ¿Fui yo? ¿Fue mi pareja, mis hijos, mis padres? ¿Fue el descuido, la pereza y la irresponsabilidad? O sea, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que causó esto? Que es como una puñalada en el corazón. Entonces vamos a buscar a los expertos que nos ayuden a investigar desde la causa hasta este efecto y cómo salir de aquí. Estos hombres que hemos hablado de ellos, Pedro, Abraham, Job y Asaf, escuche, ellos fueron intervenidos por Dios, por personas expertas que averiguaron la causa para este efecto y salieron ilesos de ahí, fueron recuperados, fueron sanados. Por ejemplo, Job tenía 4 hombres expertos en el conocimiento del bien y del mal, de la vida, de la problemática de los humanos. Eran un círculo pertinente, extraordinario, profesionales. Ellos enrutaron a Job, lo enderezaron, lo alentaron, le devolvieron la vida. Ellos encaminaron a Job a recuperarse. Nosotros necesitamos pertenecer a un grupo pertinente, tener a quien escuchar, quien nos aconseje, quien nos enrute de parte de Dios, personas expertas en las sagradas escrituras, que tengan el consejo acertado, que alejen de nosotros la amargura, la tristeza, el dolor, el desespero, el desencanto, personas que saben salud emocional, salud espiritual. Necesitamos comentar nuestro asunto, nuestro problema. Necesitamos pedir ayuda, no podemos ahogarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestra guerra psicológica, no podemos ahogarnos ahí. Necesitamos hablar, pedir ayuda a gente que nos pueda socorrer en el momento indicado. Nuestro Señor Jesucristo llama a 3 apóstoles, Mateo 26:36, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les dice: vengan, háganme en compañía, me siento solo. Tengo una angustia hasta la muerte. Repito, San Mateo 26:36 en adelante. Acompáñenme. Yo voy a orar al Padre Eterno. Yo quiero que ustedes me ayuden, acompáñenme en la oración. Tengo una angustia que nunca la había tenido. Es sorprendente. Me imagino a estos 3 apóstoles mirándose el uno al otro. Dice, el Maestro, Jesucristo, diciendo que oremos por Él. No, ¿cómo es esto? No lo entendemos. Usemos la imaginación. Esos 3 hombres, Pedro, Juan y Jacobo, decían, ¿y qué le pasará a Cristo? Que se siente solo, que lo acompañemos, que nos unamos en oración, que roguemos al Padre Eterno por Él. ¿Por dónde estará pasando? ¿Qué estará sintiendo que no nos damos cuenta? ¿Qué estará viviendo Cristo que nos dice que le ayudemos? Esto es sorprendente, nunca habíamos escuchado al Maestro, nunca habíamos visto esto, que nosotros los apóstoles oremos por Jesucristo, es increíble. Así que Cristo estaba pasando por una angustia, porque Judas ya lo estaba vendiendo. Judas ya tenía el dinero en su bolsillo, ya él venía con el grupo de soldados para entregarlo a la muerte, ya Cristo sabía todo. Después de que terminaron de orar, aparece Judas con todos los soldados, lanzas, espadas, cuchillos, palos, antorchas, porque fue en la noche. Y entonces viene y abraza a Jesucristo y le da un beso, porque él dijo a los soldados, al que yo bese y abrace, ese es, agárrenlo. Y cuando él abraza a Cristo y lo besa, le dice Jesucristo, ¿con un beso me entregas, Judas? No más.
Cristo sabía el dolor que venía. Pero quiero resaltar algo acá. Es que hay una cruda realidad en nosotros. Nosotros sufrimos. Los humanos lloramos. Hay pérdidas. Hay cosas que tenemos que pasar por ahí. Por ejemplo, la muerte. Dejar a una esposa querida, a un marido flamante, a unos hijos maravillosos, a unos angelitos. Pero la muerte viene por nosotros y nos lleva. Ya no hay más empresa, no hay más estudio, no hay más empleo, no hay más papá, ni mamá, ni hijo, ni padre, no hay nada. Se acaba, la muerte acaba con todo. Es una cruda realidad. Tenemos que pasar por ahí. Cristo estaba percibido en esto, Él lo sabía. Y cuando Él ve que se acerca esa hora de ser arrastrado por las calles con una cruz al hombro y un verdugo rompiéndole las espaldas con un látigo, insultos, desprecios, Cristo caía y el látigo en la espalda, levántese. Cristo sabía eso. Pregunto, ¿cuál fue la causa para castigar a Cristo? ¿Sanar a los enfermos? ¿Resucitar a los muertos? ¿Dar de comer al hambriento? ¿Instruir a las personas cómo vivir mejor? O sea, todo lo que Cristo hizo fue maravilloso y los gobernantes decían, he escuchado de usted, usted se hizo famoso ayudándole a la comunidad. Entonces, ¿por qué lo condenaron? Amados, a nosotros no nos hacen daño. Muchas veces no por lo malo que hemos hecho, sino por lo bueno. Desafortunadamente así es. Pero Cristo, frente a esa cruda realidad, Él lo discute y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me tienen que pagar así? ¿Por qué? No. Él sabía que la vida es así. Amados, esta cruda realidad, agarrémosla. Nos pagarán mal por todo el bien que hemos hecho. Entonces no volvemos a hacer el bien. No, hay que seguir haciendo el bien. Hay que seguir construyendo, amando, perdonando, restaurando. Hay que mantener la mano abierta. Todos los que me han hecho mal, yo mantengo la mano abierta ayudándoles. Cristo dijo, hay que amar a los que nos persiguen. A los que nos han metido la puñalada en el corazón, amarlos, perdonarlos, para que nuestro Padre Celestial nos perdone. Porque ese que nos hizo un mal y nos hizo sangrar el corazón, Dios lo puede llamar mañana al arrepentimiento y juntos viviremos en el cielo. Juntos. Las personas que están en el infierno, dice Lucas 16, 19 en adelante, dice no quieren que los demás vayan allá. Lucas 16, 19 dice este hombre, dice no quiero que mis hermanos, mis padres vengan aquí, no quiero que venga nadie aquí, esto es duro, esto es horrible, esto es terrible, esto es insoportable, no quiero que nadie venga aquí, no le deseo esto a nadie. En la vida nos han ocurrido cosas que decimos, al peor enemigo no le deseo esto. ¿Por qué decimos eso? Porque es tan duro lo que estamos viviendo que al peor enemigo que nos ha hecho la guerra no le deseamos eso tan duro. No queremos que un semejante pase por ahí. Y son cosas de la tierra, no es la condenación, no es el infierno. Entonces, nosotros perdonamos y amamos. Entonces Cristo está enterado de una cruda realidad. Todos los humanos pasaremos por momentos tan duros. Pero le pregunto, ¿esta cruda realidad le hizo daño a Cristo? ¿Le hizo perder a Cristo la visión, el norte, el propósito? No. Fue arrastrado por las calles, caído por la cruz, golpeada a sus espaldas, herido, humillado, muerto en manos de los verdugos. Pero nadie le hizo perder el norte. Él llegó donde iba a llegar. Dice, para esta hora he venido a morir, a derramar mi sangre, a dar la vida por todos los pecadores. Y Romanos 5:8 dice, en esto se demuestra el amor de Dios, en que aun siendo malos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos dio la vida. Tremendo eso. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que debemos tener. Hay otra cruda realidad aquí.
Y es que Cristo se da cuenta que en esa tortura del alma, en esa tristeza del alma, en esa angustia que él estaba viviendo, llama a los 3 apóstoles para que oren con él. Se da cuenta que la oración es la salida de todo esto. Qué realidad tan grande. Cristo estaba muy bien centrado. Dice, aquí hay una realidad de desastre. Caer en manos de los verdugos, esto va a ser terrible. Esto es un calvario. El mundo entero será conmovido. Habrá oscuridad en pleno día. Habrán terremotos, rayos. La tierra será sacudida cuando yo muera. Cuando en medio del dolor entregue mi alma, mi espíritu al Padre eterno. Pero debo orar antes de que esto llegue. Acompáñenme a orar. Mi alma está angustiada. Venga, venga, ayúdenme a orar. Y los apóstoles lo acompañan. Se da cuenta que hay que esperar la fortaleza del Padre eterno. Y ora y dirige su mirada arriba y dice, Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí este dolor, que yo no pase por lo que viene, porque ya estaba escrito, pero no se haga como yo quiero, sino como usted quiere. Ayúdeme, deme fuerzas, deme capacidad, deme aliento. Y dice que oraba con agonía. Y pasaban las horas y levantaba la voz y volvía a repetir. 3 veces fue a orar a ese lugar y dijo, si es posible, pase de mí este dolor, esta tribulación, lo que voy a vivir, si es posible, pero no como yo quiera, como usted quiere, Padre eterno. Y el Padre eterno quería que él pasara por ahí, porque era la forma de rescatar a la humanidad. Amados, en nuestra cruda realidad, no discutamos, no digamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué allí? ¿Por qué allá? ¿Por qué me arrebataron el hijo? ¿Por qué me arrebataron el marido, la mujer? ¿Por qué esto? Las finanzas, el negocio. ¿Por qué? No lograremos nada. Nos llenaremos de amargura. Asaf se llenó de amargura y sintió como una puñalada en el corazón porque se puso a mirar y a criticar y a atacar lo que estaba viviendo. De nada nos sirve. Lo mejor que podemos hacer es orar. Dirigirnos a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Asaf en el verso 22 del capítulo 73 de los Salmos dijo, tan torpe era yo que no entendía. Yo no entendía, yo quedé como ciego, quedé turbado. Yo no sabía lo que estaba pasando. Fue algo tan terrible, algo tan malo que yo no sabía. Estaba, escuche lo que dice, era como una bestia delante de ti. ¿Por qué dice eso? Porque las bestias se mueven. Las bestias reaccionan por instinto de supervivencia. Si usted ataca a una bestia, usa los dientes y usa las extremidades para defenderse, para atacar. A veces corre, a veces se lanza encima del agresor. Entonces obran por instinto, el instinto de supervivencia, de protegerse. Entonces aquí Asaf estaba usando el instinto de la supervivencia, no estaba usando el raciocinio, no estaba usando tanta sabiduría que tenía, tanta ciencia, prudencia, sensatez, experiencias de la vida con Dios, porque él había visto la gloria de Dios, la salvación, la sanidad, los milagros, él había visto mucho, pero quedó torpe. Y ahora está actuando por instinto. Amados, los humanos no podemos actuar por instinto. Es de los animales. Aunque es nuestro, los instintos están ahí y lo necesitamos, pero no podemos dejarnos llevar por ello, ni actuar por ello. Hay que actuar es por raciocinio, por ciencia, sabiduría, como gente profesional, como gente civilizada. No podemos actuar por instinto. Dice la Biblia en Romanos 8, dice, los guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Y dice Gálatas 5:22, dice, el fruto del Espíritu Santo, el resultado en una persona que lo aclama, que le pide, que le ruega y que espera en el Espíritu Santo, dice, es tener amor por Él y por los suyos. Gozo,
Aunque afuera hay un infierno, el Espíritu Santo pone gozo en la persona, pone alegría, pone paz. Aunque las condiciones no están dadas para tener gozo, paz y alegría, pero como el Espíritu Santo nos está asistiendo, nos está ayudando, estamos ahí ayudados por el Todopoderoso. Amados, este hombre del cual estamos hablando, Asad, entonces dice que hasta que entrando en la casa de Dios, tremendo eso, comprendí el fin de todo. Él entró a la presencia de Dios y habló con Dios. Y allí comprendió el fin de todo este meollo, de toda esta problemática. Solo entrando allí. Amados, entremos ahora mismo. En este instante entremos a la presencia de Dios. Entremos en oración, llamémosle. Él nos escuchará, Él se apersonará de lo nuestro. Cristo nos ayudará. Hablemos con Él en este instante. Hablemos con el Todopoderoso. Digámosle que misericordia, misericordia, misericordia de nosotros. Levantemos nuestras voces. Únase conmigo, yo lo guío. Padre eterno, soberano de los reyes, amantísimo Dios creador del cielo y de la tierra, amo y dueño de mi vida, me dirijo a usted en oración. Tenga misericordia de mí. Apiádate de mí. Perdóname. Restáurame. Sáname. Sálvame. Compadécete de mí, por favor. Perdona todos mis pecados, de omisión, de acción, de hecho. Perdóname todos mis pecados. Los que he cometido contra mi pareja, mis hijos, mis amigos, mi familia, perdóname. Me arrepiento hoy de todo corazón. Míreme con ojos de misericordia y de salvación. Escribe mi nombre en el libro de los que son salvos, de los que son libres, de los que empiezan de nuevo, de los que son nuevas personas. Que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario me lave, me santifique el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, me haga diferente. Sálvame, Señor amado. Perdóname. Tenga compasión de mí. Ayúdeme, Cristo Jesús. Recíbeme como tu Hijo. Yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, como el único Dios de mi vida. Tenga misericordia de mí. Perdóname, restáurame. Hágame tuyo ahora y por la eternidad. A partir de hoy necesito verlo en mi pareja, en mis hijos, en mi hogar, en mis finanzas, en el resto de mi vida. A partir de hoy me dirijo a puerto seguro donde Jesucristo me quiere llevar. Me quiere guiar. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Maravilloso Padre. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias por la atención. Gracias por el tiempo. Dios les bendiga, les guarde, les proteja y al resto de su familia. Muchas gracias.